Hola, en este video hablaremos sobre el sistema nervioso central. Es un sistema de comunicación rápida mediante señales de naturaleza físico-química. Establece comunicación por una parte con los miles de millones de células del propio organismo con el fin de integrar y controlar su actividad, y por otra con el medio en el que vive. Con este medio el sistema nervioso intercambia información, recibiendo señales y ejerciendo acciones que se expresan en conductas. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso consta de una parte central, el cual conforma en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está encerrado en el conducto vertebral y en el cráneo, y está formado por una masa nerviosa en la que se distinguen dos partes fundamentales, la cual es la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal ocupa el conducto vertebral y el encéfalo el cráneo. A continuación hablaremos sobre la anatomía y fisiología del encéfalo. El encéfalo es el centro de control donde se registran las sensaciones, se las relaciona entre sí y con la información almacenada, además de ser el lugar en el que se toman las decisiones y desde donde se generan acciones. También es el centro del intelecto, las emociones, el comportamiento y la memoria. Resolver una ecuación, sentir hambre, reírse, los procesos nerviosos necesarios para llevar a cabo cada una de estas acciones tienen lugar en diferentes regiones del encéfalo. Veremos cómo el encéfalo es protegido, nutrido y qué funciones se llevan a cabo en las principales áreas, y cómo la médula espinal y los 12 nervios o pares craneales se conectan con el encéfalo para formar el centro de control del cuerpo humano. Las distintas vesículas encefálicas dan origen a las siguientes estructuras, como lo son el telencéfalo, el diencéfalo, el melencéfalo, el mielencéfalo y el mesencéfalo. Las partes principales del encéfalo se dividen en 4 porciones: el tronco encefálico, o denominado también tallo cerebral, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco encefálico, que está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Por detrás del tronco encefálico se halla el cerebelo y por encima el diencéfalo, formado por el tálamo, hipotálamo y epitálamo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro, compuesto principalmente por agua, que protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. Ahora analizaremos el bulbo raquídeo. Este se continúa con la porción superior de la médula espinal. La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos ascendentes y motores descendentes, que transcurren entre la médula y otras regiones del encéfalo. Además de regular el latido cardíaco, el diámetro de los vasos sanguíneos y el ritmo respiratorio, los núcleos del bulbo también controlan los reflejos del vómito, la deglución, el estornudo, la tos y el hipo. Aquí encontramos la protuberancia. Mide alrededor de 2.5 centímetros de largo. Funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. La protuberancia tiene dos componentes estructurales principales, una región ventral y una región dorsal. La protuberancia presenta además núcleos asociados con los 4 nervios craneales siguientes: nervios trigéminos, nervios abducens, nervios faciales y nervios vestibulococleares. El mesencéfalo mide alrededor de 2.5 centímetros de largo. Es atravesado por el acueducto del mesencéfalo. La parte anterior del mesencéfalo contiene un par de tractos denominados pedúnculos cerebrales. Otros núcleos del mesencéfalo se relacionan con 2 pares de nervios craneales, nervios oculomotores y nervios trocleares.
Aquí vemos el cerebelo. Este se halla por detrás del bulbo y la protuberancia. 3 pares de pedúnculos cerebelosos unen el cerebelo con el tronco encefálico. Los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos medios y los pedúnculos cerebelosos inferiores. La función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento indicado por las áreas motoras del cerebro. El diencéfalo forma un centro de tejido encefálico, inmediatamente por encima del mesencéfalo. Está rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales. El diencéfalo comprende el tálamo, hipotálamo y el epitálamo. El tálamo mide alrededor de 3 centímetros de largo y representa el 80% del diencéfalo. Este está constituido por masas pares y ovaladas de sustancia gris, dispuestas como núcleos entre tractos de sustancia blanca. El tálamo es la estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que llegan a las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral. Cumple la función en el mantenimiento de la conciencia. Por último, el hipotálamo es la pequeña parte del diencéfalo, situada por debajo del tálamo. Controla muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Impulsos sensoriales relacionados tanto con sentidos somáticos como viscerales llegan al hipotálamo, como así también los impulsos de receptores visuales, gustativos y olfativos. La médula espinal. Un hombre, al sufrir un golpe en la cabeza, experimentó una flexión excesiva del cuello y la cabeza. En la evaluación que se le realizó en urgencias se hallaron signos y síntomas de déficits neurológicos graves en extremidades superiores e inferiores. Al revisar la radiografía se detectó una fractura del cuerpo de la 4ª vértebra cervical, por lo que es importante que todo el personal sanitario participante en la evaluación y el tratamiento de un paciente con lesiones en problemas de la médula espinal debe conocer la estructura, disposición y funciones de cada elemento de la médula espinal. Para entender de una mejor manera, explicaré que la columna vertebral es el pilar óseo central del cuerpo y proporciona soporte al cráneo, la cintura escapular, los miembros superiores y la caja torácica, a través de la cintura pélvica, transmitiendo el peso a los miembros inferiores. Dentro de esta cavidad está situada la médula espinal, las raíces de los nervios raquídeos y las meninges, y a las que la columna vertebral proporciona protección. La médula espinal tiene forma de un tallo cilíndrico de color blanquecino. Mide en promedio de 45 centímetros de longitud en hombres y 45 centímetros en la mujer, y 1 centímetro de ancho. A su vez presenta 2 ensanchamientos, uno superior y otro inferior. La médula espinal comienza por arriba en el bulbo raquídeo, marcada por la decusación del haz piramidal. Su límite inferior en los adultos está constituido por el cono medular, o nivel del lumbar 2 o lumbar 1, y se prolonga hasta la primera vértebra coxígea. A lo largo de la médula espinal están conectados 31 pares de nervios raquídeos. Estos son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, y pasan mediante las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o sensitivas. La estructura de la médula espinal. La médula espinal se compone de un núcleo interno de sustancia gris rodeada de una cubierta externa de sustancia blanca. La sustancia gris, su color se debe a que está formada por los cuerpos celulares o soma de las neuronas. La sustancia gris adopta la forma de una H o de una mariposa. La parte central de esta figura se llama comisura gris, dividida en 2 regiones, anterior y posterior, las que a su vez a la sustancia gris divide en 2 astas o cuernos, anteriores y posteriores. Estos anteriores y posteriores son los más voluminosos. Sus cabezas se orientan hacia adelante y hacia afuera. En sus cabezas tienen neuronas que corresponden a la motricidad de los músculos estriados. Las astas o cuernos posteriores son más afinados que las astas anteriores.
Sus cabezas tienen células que corresponden a la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Sus cuellos contienen células para la sensibilidad profunda, huesos, articulaciones y músculos. Las bases, en cambio, están ocupadas por células que corresponden a la sensibilidad de las vísceras. Las astas laterales se hallan entre las astas posteriores y anteriores. Contienen neuronas que forman parte del sistema autónomo vegetativo. Tanto su división simpática como la parasimpática. Las astas laterales solo existen a nivel de la médula cervical baja y la torácica alta. La comisura gris está atravesada por el conducto del epéndimo, el que la divide en una zona anterior y otra posterior. El conducto ependimario es un conducto que recorre a la médula espinal por todo su largo. Se ubica en la parte central de la comisura gris. Este conducto está formado por células ependimarias y permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca, su coloración se debe a que está conformada por axones mielinizados de las neuronas. Se dispone alrededor de la sustancia gris, formando abultamientos llamados cordones. A los cordones se los puede localizar entre las emergencias de las raíces raquídeas anteriores y posteriores. Los cordones están formados por grupos de haces que suben o bajan por la médula, conduciendo diversos tipos de información. Las emergencias de los nervios permiten distinguir un cordón anterior, un cordón posterior y dos cordones laterales. El cordón anterior se halla comprendido entre las emergencias de las raíces anteriores motoras del nervio raquídeo. Presenta en la parte media un surco profundo, el surco medio anterior que termina en la comisura blanca anterior. Este surco divide el cordón en cordón anterior derecho y cordón anterior izquierdo. El principal haz que se encuentra en este cordón es el piramidal directo, cuya función es conducir órdenes para la motricidad voluntaria desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. El cordón posterior se encuentra entre las emergencias de las raíces posteriores sensitivas del nervio raquídeo. En la línea media se observa un surco poco profundo, el surco medio posterior que termina en la comisura gris posterior. Este surco divide a la médula en dos cordones posteriores, derecho e izquierdo. El cordón posterior contiene dos haces principales, el haz de Gold más interno y el haz de Burdach más externo, encargados de conducir información desde la médula hasta el bulbo raquídeo, acerca de la sensibilidad profunda consciente y el tacto proveniente de los propioceptores, tendones, músculos y articulaciones, y de la piel. Dos cordones laterales están comprendidos entre las emergencias de las raíces raquídeas anteriores y posteriores. Contienen los siguientes haces: el haz espinotalámico lateral, que lleva información acerca de la sensibilidad térmica y dolorosa, que proviene de la piel, va desde la médula espinal hasta el tálamo. El haz cerebeloso cruzado o de Gowers y el cerebeloso directo o de Fletching, que conduce información acerca de la sensibilidad profunda inconsciente, que es el equilibrio, locomoción, coordinación de movimientos y postura. Van desde la médula espinal hasta el cerebelo. Y finalmente el haz piramidal cruzado, que al igual que el piramidal directo, conduce órdenes para la motricidad voluntaria desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. La médula espinal presenta varios segmentos cervicales y lumbosacros, como los que se presentan, que son tercer segmento cervical, sexto segmento cervical, sexto segmento dorsal, tercer segmento lumbar y tercer segmento sacro. Estos son cortes transversales de la médula espinal. A diferencia de niveles, muestran la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Las funciones de la médula espinal. La médula espinal es una estructura que permite poner en conexión al cuerpo con el encéfalo mediante dos funciones básicas. 1.
La función aferente es aquella por la cual la médula espinal recibe información sensitiva desde los receptores cutáneos, profundos y viscerales del tronco, del cuello y de las extremidades para luego enviarla al encéfalo. Las principales vías aferentes de la médula son haz espinotalámico lateral, haces de Gold y de Burdach, haces cerebelosos directo y el cruzado. 2. La función eferente es aquella por la cual la médula espinal recibe información motriz voluntaria e involuntaria desde todos los sectores del encéfalo para luego enviarle a los órganos efectores del tronco, cuello y extremidades. Esta información consiste en órdenes para realizar determinada acción, movimiento o secreción. Las vías principales eferentes de la médula son haz piramidal córtico-espinal directo y haz piramidal córtico-espinal cruzado. Gracias a esta función, la médula espinal puede controlar funciones viscerales y ordenar reacciones motoras reflejas sin intervención del encéfalo. La médula espinal está expuesta a sufrir lesiones en su estructura, como la siringomielia, debido a una alteración del desarrollo en la formación del conducto ependymario y la región cervical de la médula espinal. Por otro lado, la poliomielitis es una infección vírica aguda de las neuronas de los cordones grises anteriores de la médula espinal y de los núcleos motores de los nervios craneales. En cambio, la esclerosis múltiple es una enfermedad confinada al sistema nervioso central que causa desmielización de los tractos ascendentes y descendentes. Finalmente, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad confinada a las vías córtico-espinales y a las motoneuronas de los cordones grises anteriores de la médula espinal.